En el aula virtual hay un video que yo preparé hace un tiempo que se llama Cómo ser un estudiante de éxito. Y entonces en ese video se dan una serie de recomendaciones, cuántas horas deberíamos estudiar por semana. En el video dice que por cada hora de clase deberíamos estudiar 2 horas. Yo les diría que por lo menos habría que estudiar 1 hora. Entonces, si tenemos 6 horas por semana en este curso, pues por lo menos 6 horas adicionales deberíamos estar estudiando y haciendo práctica. La práctica, hacer ejercicios, los ejercicios recomendados, estudiar los ejercicios resueltos, todo eso es muy importante para realmente entender y aplicar lo que estamos viendo. Incluso aquí está el link del video para que también vean este video. Y entonces rápidamente les voy a dar un par de recomendaciones adicionales sobre cómo estudiar para este curso. O sea, porque ustedes tienen que conocer técnicas de estudio, incluso técnicas de lectura rápida, porque en esta carrera hay que leer mucho. Y yo les diría que, por lo menos, mi punto de vista es todo lo contrario de lo que estamos viendo aquí. O sea, que más bien deberíamos disfrutar el curso y disfrutar el proceso de aprendizaje. Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que conocer y que yo tengo que conocer como profesor es que nosotros tenemos lo que se llama una memoria de trabajo, que es este círculo rojo. Entonces, si yo, por decirlo así, llego a saturar esta memoria de trabajo, digamos que ya no me entra nada más. Entonces, esto puede suceder cuando estoy estudiando o puede suceder en una clase. Si yo les meto mucha información y no hago pausas y no cambio actividades, etcétera, pues yo los saturo y entonces ya no les entra la información, porque esta memoria de trabajo necesita tiempo para poder pasar la información a lo que se llama la memoria de largo plazo. Y además se ocupa pues una serie de actividades, hacer prácticas, hacer resúmenes, etcétera, para pasar la información de la memoria de corto plazo o de trabajo a la memoria de largo plazo. Y otra cosa que ustedes tienen que saber es que hay actividades de aprendizaje de baja interacción y de alta interacción. Y resulta que en ingeniería química todo lo que nosotros nos toca ver es de alta interacción. Para que ustedes sepan, entonces eso significa que rápidamente, si yo estoy estudiando o si estoy en clase, pues rápidamente, por decirlo así, se me llena la memoria de trabajo. Entonces, ¿cómo tenemos que aprender material o información de este tipo, de alta interacción? El cerebro actúa por medio de esquemas, eso también lo tenemos que saber. Entonces el cerebro tiene que crear esquemas y hacer asociación de conceptos. Tengo que empezar a asociar conceptos y asociar lo que estoy viendo ahora con los cursos que hemos visto anteriormente. Y entonces eso es importante, todo lo que tenga que ver con asociación, por ejemplo, los mapas mentales, los resúmenes, la práctica, digamos, hacer los ejercicios de práctica. Eso para nosotros en este curso, este es un curso de los primeros de la carrera, entonces aquí nosotros vamos a hacer mucho problema resuelto, o sea, yo los voy a estar guiando y vamos a hacer mucho ejemplo de cómo se hacen las cosas. Y yo espero pasar en estas 2 semanas más tiempo viendo ejemplos que viendo teoría. La teoría la vamos a tratar de ver rapidito para irnos de una vez a los ejemplos. Eso es básicamente lo que nos interesa en este momento, lo que a ustedes les tiene que interesar, y también a nivel de estudio, pues hacer esquemas, hacer mapas conceptuales y hacer ejercicios, hacer práctica. Otra cosa que es muy importante es que a mí me ha pasado que un estudiante me ha dicho, en cursos de termodinámica, no necesariamente este curso: profesor, he estudiado como nunca y siempre me fue mal en el examen, o inclusive me fue mal en el curso. Y nunca he estudiado más como en este curso. Entonces, ¿cuál es el problema? De que
leer y releer y otras actividades que a veces hacemos para estudiar, pero que son métodos que se llaman pasivos. Un ejemplo de eso es subrayar, marcar con colores, ver un video, por ejemplo, escuchar esta clase y no tomar apuntes. Esos son, por decirlo así, actividades pasivas. Y entonces estas actividades en realidad son poco eficientes para aprender. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, yo estudio o veo un video o escucho al profesor, pero es importante, bueno, tomo notas, muy importante tomar notas, pero además después lo que vamos a hacer es lo contrario a lo que acabamos de ver, que es en vez de ya metimos la información, ahora tenemos que sacarla. O sea, tenemos que sacar esa información y yo les voy a estar haciendo muchas preguntas en clase porque a mí me interesa lograr esto. Que ustedes por lo menos mentalmente se hagan la pregunta y traten de responderse. Igual cuando ustedes estudien, ustedes tienen que estarse haciendo muchas preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué el libro dice esto? ¿O de dónde salió esta ecuación? ¿O de dónde salió este número? Etcétera. Estarse haciendo preguntas, hacer resúmenes, hacer cuestionarios, hacer mapas mentales, etcétera, para sacar la información del cerebro. Eso es una de las técnicas más importantes que hay para completar, digamos, el proceso de que se nos grabe la información. O sea, como dicen, obligamos al cerebro a que complete este ciclo, por decirlo de una manera. Y es más, aquí vean, esto es un velcro, una ampliación de un velcro, y cada vez que hacemos esta actividad de sacar la información del cerebro, digamos que se nos va pegando más la información, se va pegando más en el cerebro. ¿Cómo podemos usar esto cuando estamos estudiando? Vean qué sencillo. Yo puedo hacerme una pregunta que diga, escriba todo lo que sabe de volatilidad relativa, escriba todo lo que sabe de vaporización instantánea, escriba todo lo que sabe de la ley de Raoult, escriba todo lo que sabe de la ley de Henry. Eso es un tipo de pregunta que yo puedo hacer y me obliga a poner en un papel todo lo que yo sé de un tema. Eso es un ejemplo. Otro tipo de pregunta relacionada con esto es lo que hicimos el día de hoy. ¿Qué he aprendido? ¿Qué me interesa recordar? ¿Qué considero importante? ¿Qué considero difícil? Ese tipo de preguntas también son importantes dentro de estas técnicas correctas para estudiar.